Electrodinámica 1. Introducción. En el tema de electrostática estudiábamos lo que es las cargas eléctricas en reposo. Por ejemplo, la fuerza de repulsión entre dos cargas o el campo eléctrico producido por una carga eléctrica. La característica común a todas estas propiedades era que las cargas estaban en reposo. Pero ahora vamos a estudiar las cargas en movimiento. Por eso que el nombre de electrodinámica, las cargas en movimiento. Esto también se debe a cuando los electrones están dentro de un campo eléctrico y esto hace pues que haya movimiento. Y como tú puedes leer acá, la radio, el televisor, la computadora, la plancha, la secadora de cabello, etcétera, todos estos aparatos aprovechan las propiedades de las cargas eléctricas en movimiento. Ahora, ¿qué viene a ser una corriente eléctrica? Entonces, se llama corriente eléctrica a todo movimiento de partículas cargadas a través de un medio, ya sea este es sólido, líquido o gaseoso. En este caso, los metales son los sólidos de estudio más interesantes por su gran conductividad. Los átomos de los metales tienen electrones que se arrancan con poca energía. Cuando estos átomos se agrupan para formar la red atómica que constituye el metal, lo hacen dejando casi libres a estos electrones. La corriente eléctrica es un flujo de partículas cargadas debido a una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. En un conductor metálico, la corriente eléctrica se debe ¿qué? A un flujo de electrones. En un conductor líquido o gaseoso, la corriente se debe a un flujo de iones positivos y negativos. Observen ustedes, miren, observen. Si tú te das cuenta, acá la corriente eléctrica está pasando del negativo al positivo, miren. Si observamos, tú observas bien acá, por ejemplo, acá hay dos átomos positivos y acá hay un átomo negativo, en total sería 3. Acá miren, comencemos ahora del comienzo. 6 átomos positivos, cuenta 6, y 5 átomos negativos, miren. Diferencia potencial sería 11, sería, ¿no? Y acá también se observas tú. Pero lo importante es que va del menos y pasa al más, produciendo que una diferencia de potencial, miren. Esto es producto de una diferencia de potencial. La energía que lleva pues del menos a una cantidad de electrones a un más, miren. Si tú te das cuenta, la corriente alterna es la corriente que utilizamos en casa. Es una corriente alterna. Y esta corriente alterna porque varía ¿qué? Su sentido, miren, ¿no? Alterna, cambia de sentido varias veces por segundo. Y esto es producido por un generador de corriente eléctrica. Ahora, miren, en lo real, la corriente, las cargas van siempre son contreras al campo eléctrico. Si el campo eléctrico va a la derecha, esta carga negativo lo va a traer ¿qué? Los positivos, miren, de menos a más. Pero para trabajar como debe ser, hay un sentido convencional que se acuerda así de esta manera. Acá se va a poner las cargas positivas y estas positivas van a ser atraídos por el campo menos, por el polo menos, hacia el polo menos, miren, y van en el mismo sentido del campo del campo eléctrico, ¿ya? Intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué viene a ser la intensidad de corriente eléctrica? Es una cantidad escalar que nos indica la cantidad de carga eléctrica Q sobre el tiempo que va a pasar, miren, en un área determinada, miren, la cantidad de carga que pasa en un tiempo determinado, en una sección, miren, cantidad de carga eléctrica. Eso es la intensidad. Si a ti te dicen la intensidad es carga sobre tiempo, miren. Unidades, tú sabes que la carga es el Coulomb, ¿no? Ahí está, C mayúscula. El tiempo es de segundo y la intensidad es ampere, que es de A mayúscula. No te olvides, A mayúscula es ampere y el tiempo es en segundo, la carga es en Coulomb, ¿ya? Ahora, ¿qué viene a ser una resistencia, mire, eléctrica? Una resistencia, si tú observas, es como que hay una cantidad de electrones que están pasando acá, pero tú le impides, hay una resistencia. Van a pasar, sí, los electrones, van a pasar, pero con cierta resistencia, van a perder energía, calor.
Esto se aprovecha, por ejemplo, para los focos, ¿no? Los focos, acá tienes un filamento y le vas a enrollar de esta manera, de tal manera que se produce que una resistencia. Y al pasar la corriente, esta resistencia va a generar que calor. Y este calor pues, va a ser aprovechado por el foco, pues, ¿no? En la cual nos va a dar luz, miren. Observemos acá, esta pila te va a dar una corriente continua. Una corriente continua que va a salir del menos y va a ir al más, miren. Esto de acá se llama un circuito eléctrico. En la próxima clase, en electrodinámica 2, vamos a estudiar circuito eléctrico. Y acá va a haber una resistencia y el foquito se va a prender, miren. Se va a prender. Por ejemplo, la ley de Pauli, ¿no? Esta ley, por ejemplo, experimentalmente nos dice pues que la resistencia de un conductor es directamente proporcional con su longitud e inversamente proporcional con el área de su sección recta, miren. Este es ρ, miren. ¿Qué significa esto, querido alumno? Es como que tú vas corriendo, te levantas temprano y vas corriendo, estás en una pista. Y esta pista tiene un área determinada, miren, tiene un área determinada. Pero ¿qué va a pasar? En esta área determinada cuando tú estás corriendo, hay una cantidad de piedras que hay acá, miren, una cantidad de piedras acá. Entonces, tú vas a correr, sí, pero esto de acá te va a traer que una resistencia. O sea, la velocidad que tienes que ibas cuando no había resistencia va a disminuir. Pero ¿qué pasa si ahora el área crece? Miren, la resistencia, si te das cuenta, el área va a crecer de qué? De más, el área crece y la resistencia va a ser menor, porque ahora la persona va a pasar por acá, miren, va a pasar por acá, ¿no? O por acá también. Entonces, ¿qué significa? A mayor longitud, mayor resistencia, a mayor área, menor resistencia, pues, porque tú vas a poder pasar más rápido. Pero si la pista es angosta y las piedras están acá, va a haber que menor área y mayor resistencia va a haber. Por eso que la resistencia está dada ¿por qué? Directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. Y esto está multiplicado por una constante llamada ρ, miren, ρ, constante de la resistencia. Unidades. La unidad de la resistencia es lo que es esto de acá, que es el ohmio, miren. Este símbolo de acá que es el ohmio, miren. ¿Ya? Ohmio. La longitud es en metros, A es el metro cuadrado porque es el área. La resistencia es ohmio, no te olvides, este símbolo es de ohmio, ¿ya? Acá tienes una corriente, un cable y tienes una resistencia, miren. Acá tienes una longitud, tienes el área, ¿ya? Pero en la ley de Pauli, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. Variación de la resistencia con la temperatura. Está dado que la resistencia final es igual a la resistencia inicial multiplicado por 1 más una constante alfa por variación de la temperatura, miren. ¿Ya? Y vemos la gráfica, observen ahí, temperatura 1, resistencia 1, temperatura 2, resistencia 2. Y acá nos está dando lo que es esta línea, ¿no? Esta línea, esto es el cero absoluto. Y cómo esta resistencia tiene una relación con la temperatura, ¿no? ¿Qué significa? Que a mayor temperatura, mayor resistencia, a menor temperatura, menor resistencia, ¿no? Vayamos a los ejercicios con electrodinámica, miren. Por un cable conductor circula una corriente de 8 amperios. ¿Qué carga atraviesa el conductor en 5 minutos? Ojo a datos. Intensidad 8 amperios. Tú sabes que el amperio es de la intensidad. Tiempo es 5 minutos, lo pasas a segundo. Un minuto tiene 60 segundos. Multiplication acá sale 300 segundos. Fórmula, intensidad, carga sobre tiempo, miren. Entonces, ¿qué carga? La carga es I por T, miren, I por el tiempo. Entonces, I me sale que es 8 y el tiempo 300 segundos. Multiplication acá sale 2400 coulomb, que es la unidad de la carga. C, coulomb, unidad de la carga. En la número 2, si por un conductor circulan 4 por 10 a la 21 electrones, en cierto sentido, durante 5 minutos, ¿cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Miren,
Tú sabes que la carga es N por E. N es el número de ¿qué? De electrones, por E es la carga del electrón, miren. Acá te dan N. ¿Cuánto es N, profesor? 4 por 10 a la 21, miren. El electrón es, la carga del electrón, eso es lo que deben saber ustedes, es una constante que siempre tienes que tenerlo, es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, miren. 1,6 por 4 es 6,4 por 10, ¿qué? 21 menos 19, 10 al cuadrado, miren. Esta es la carga del electrón, que es N por E. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Y tú sabes que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a ¿quién? Es igual a la carga sobre el tiempo, miren. Como el tiempo te dan en minutos, lo pasas a segundos, multiplica por 60. 5 por 60 es 300 segundos. El tiempo te dan en 5 minutos, lo pasas siempre a segundos. ¿Ya? Reemplazas acá, la carga es 6,4 por 10 al cuadrado. Miren, intensidad es carga sobre tiempo, ¿no? El tiempo es 300 y te sale 2,13 amperios, ¿ya? Ahí está, digo amperios de la intensidad de corriente. En la número 3, miren qué nos dice. Respecto a la intensidad de corriente eléctrica, ¿qué proporciones son verdaderas, no? Verdaderas. Intensidad de corriente. Es la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor en cada unidad de tiempo. Verdadero, pues. 2. Su unidad es el ampere. Verdadero también. Intensidad de corriente. Su sentido es el mismo que el movimiento de los electrones. Su sentido es el mismo, también verdadero. La E sería verdadero, verdadero. La 4. Si por un foco circula una intensidad de corriente eléctrica de 1,5 ampere durante 20 minutos, hallar la cantidad de carga eléctrica. A ver, intensidad es 1,5 ampere, el tiempo es, como es 20 minutos, lo pasas a segundo, 20 por 60, ¿ya? 1200 segundos. Intensidad es carga sobre tiempo, carga es I por T, miren. I es 1200, a ver, I es 1,5 por 1200, multipliqué eso, 1800 Coulomb sale la carga. Esta es la respuesta. ¿Ves qué fácil? Ahora la 5. Determinar la resistencia eléctrica de un conductor metálico hecho de 240 metros. Esta es la longitud. Como datos tenemos la longitud, 240 metros de longitud. Y 3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados de sección recta. Utilizamos la fórmula de resistencia que es Rho por L sobre A. Longitud te dan 240 metros, miren. El área es 3 por 10 a la menos 6, miren. A la menos 6, ¿no? ¿Ya? La constante Rho del cobre te dan 1,7 por 10 a la menos 8, miren. ¿No? 10 a la menos 8. Acá es 10 a la menos 8, este es 10 a la menos 6, ¿no? Entonces nosotros, esto de acá es, profesor, verificando acá, es 10 a la menos 8, ¿no? El Rho, 10 a la menos 8. Este es 10 a la menos 6, miren. ¿Te das cuenta? Multiplicando todo sale 1,36, sale resistencia, ¿verdad? Ahí está, la D, miren, la D. A ver, la número 6, miren, ¿qué nos dice? En la figura se muestra una pastilla que ves acá, tiene forma de rectángulo, ¿ya? De grafito. Tú sabes que el grafito es ese lápiz, es el carbón. Tú tienes tu lápiz, eso que pintas en negrito, esa punta. Ese es el grafito, ¿no? Es el carbón. Si lo conectamos a través de un circuito, a través de los terminales 1 y 2, miren. Acá este es el terminal 1, ¿eh? El cable. Este es el terminal 2, ¿ya? No ha salido el 1, pero este es el 1. Este es el terminal 3 y el terminal 4. Pero si lo conectamos a través del terminal 1 y 2, determina una resistencia de 72 ohmios. Esto sabes, unidad ohmio. ¿Cuánto será su resistencia eléctrica al conectarlo entre los terminales 3 y 4? Miren, 1 y 2, miren, 1 y 2. Entonces, terminales 1 y 2, utilizamos la formulita que tú ya conoces, resistencia es Rho, esto no es P, Rho se le nombra, por L sobre A. La longitud, miren, como es 1 y 2, la longitud es de acá hasta acá, miren. De acá hasta acá, esta es la longitud, miren. 6A, profesor, acá está 6A. El área es base por la altura, pero la base es 2A, la altura es A, miren, pues 2A por A. Se va el A y el Rho te sale ¿cuánto? 24 en función de A por A, miren. Pero como dicen los terminales 3 y 4, ahora 3 y 4, la longitud es A, miren. ¿Ves? La longitud es A. Y el área es 6A por ¿quién? Por 2A, miren. 6A por 2A. Y el Rho que me salió es 24A. Simplificando sale resistencia 2 ohmios, miren. BB te sale, ¿ya?
En la número 7 dice, si la intensidad de corriente que pasa por un conductor varía de acuerdo a la gráfica que se muestra, determina el número de electrones que pasan por la sección transversal del conductor. Desde t igual 3, tiempo a milímetro es milisegundos, t igual 5 milisegundos. Tú sabes que mil es 10 a la menos 3, milia. Entonces, como nos dan acá la gráfica inicialmente, nos dicen en un tiempo 3 a 5 milisegundos. Entonces yo trazo esta vertical y te sale un trapecio, miren. Entonces, como es 45 grados y acá hay 0 a 3, acá hay 3, como es 45, tú sabes que esto es un triángulo rectángulo isósceles, miren. Si este es 3, acá también vale 3. Si de acá hasta acá vale 5, esto vale 5 y acá también vale 5. ¿Te acuerdas? Es el triángulo baño, miren. ¿Cómo así, profesor? Tú tienes el triángulo de ¿qué? De 45 grados. 45 grados, miren. 45 grados. Acá tienes que esto vale K y esto vale K, miren. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Si esto vale es 3, este es 3, esto también vale 3. K y K, miren. Si esto vale 5, esto también vale 5. Pero de acá de antemano esto es 2, 2 y este es 2, miren. Entonces, ojo que acá de 5 a 3 hay 2, miren. Esta es la altura, es un trapecio. Entonces, por definición, el área del trapecio es igual a la carga. Y la carga es N por E. Es la carga del electrón, que tú ya sabes. Entonces, el N te piden hallar. Y el N que es igual al área, miren, al área. El área es base menor, que es 3 más 2, 5, más la base mayor, 5 más 2, 7. Acá está, 5 más 7 entre 2. Por la altura, que es ¿cuánto? La altura es de 3 a 5, hay 2, por 2. Pero como es mili, es por 10 a la menos 3. Y esto también es 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, miren. La carga es 1,6 o 16 por 10 a la menos 20, ¿no? 16 por 10 a la menos 20. Esto me da 75 por 10 a la 12, miren, electrones. Que sale que casita, C de casa, ¿ya?